A ver, ¿me escuchan todos? ¿Pueden escucharme? Vamos a iniciar la sesión. Sí, profesor. Ok, vamos a prender la cámara, vamos a tomar la respectiva captura de pantalla y vamos a iniciar la sesión, semana número 12. A ver, sonrían, peínense. Vamos a tomar la captura de pantalla. Sonrían por ahí, peínense. Ahí va. Listo. Perfecto. Ok, chicos. Iniciamos la sesión, semana número 12. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en la sesión anterior y vamos a ir avanzando con lo que nos toca en esta sesión. A ver, hemos visto durante la semana pasada, el viernes pasado, todo lo referente a la economía. ¿Qué es la economía? ¿Cuál es el concepto de economía? Y vimos que la economía es la ciencia social que tiene por finalidad establecer cómo la sociedad administra los recursos escasos frente a las necesidades ilimitadas. Vimos que los recursos en el mundo son cada vez más escasos, pero las necesidades de todas las personas son cada vez más ilimitadas, no se agotan, cada vez aparecen más. Entonces, la economía es la ciencia social que tiene que ver con cómo la sociedad administra los recursos escasos frente a las necesidades ilimitadas. ¿Ok? Vimos también cómo ha ido evolucionando el proceso económico, la teoría económica a través de la historia de la humanidad. Lamentablemente la economía nace cuando el hombre adquiere su primigenio carácter social, es decir, cuando se junta en familias, clanes, tribus, porque se da cuenta de que solo el ser humano no va a poder sobrevivir. A partir de ahí aparecen diferentes ciencias, como la economía, la filosofía, la administración, las matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente no tenemos los registros iniciales de la historia de la humanidad porque no había forma de registrarlo, porque no había escritura. Una vez que aparece la escritura en la Edad Antigua con los filósofos griegos, tenemos las primeras teorías económicas. Aristóteles y Platón plantean los primeros conceptos económicos. Cronológicamente vamos avanzando, viene la Edad Media y de ahí viene la escuela mercantilista, la teoría mercantilista. De ahí vamos avanzando durante la teoría económica y vamos viendo que los conceptos económicos van cambiando. Vamos aprendiendo de todas las experiencias pasadas y vamos preparando las teorías económicas que nos van a ir sirviendo y las vamos a ir utilizando conforme avanza cronológicamente el desarrollo de la humanidad, hasta llegar a la actualidad, a la teoría monetarista que vemos actualmente, que en cierta manera maneja los desarrollos económicos de muchos países en el mundo. Vimos la importancia de la inflación dentro del desarrollo económico de los países, porque no estaba hasta la década del 70-80, no le habían dado la debida importancia a la inflación. Vimos la importancia del manejo del dinero, de la generación de dinero dentro de las economías. Es por ello que vemos que tenemos en Perú, por ejemplo, como política de Estado, manejar y controlar la inflación. Una de las pocas cosas que los últimos gobiernos han hecho. Una de las muy pocas cosas que se ha hecho bien. Y ahí la importancia del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Ok? Vimos también cómo funcionaba el proceso económico. El proceso económico funciona de una manera muy sencilla. Tenemos que producir bienes y servicios y la sociedad tiene que consumir bienes y servicios. Mayor producción de bienes y servicios, mayor consumo de bienes y servicios. Y el circuito empieza a caminar, empieza a moverse. Mientras se produzca bienes y servicios y mientras se consuma bienes y servicios, no va a haber problemas. Entonces, el proceso es bastante sencillo. Se complementa obviamente con diferentes etapas: producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Esas son las etapas del proceso económico. Dentro de la primera etapa, la etapa de producción, no se trata única y exclusivamente de sacar al mercado un producto, no es así de sencillo. De pronto yo tengo la genial idea de sacar este producto al mercado, las barras energéticas, y de pronto se me ocurre sacarlo porque es un producto que sirve mucho a los deportistas y el Perú es un país muy deportista, etcétera, etcétera. De pronto, ya con la genial idea lo tengo en el mercado, no. Para yo sacarlo al mercado tengo que combinar los factores productivos. Es ahí donde en la producción intervienen los factores productivos. ¿Cuáles son? Obviamente la naturaleza, la mano de obra, el capital,
el Estado, la gestión empresarial, la tecnología, etc. Una vez que combine todos esos factores de producción, yo tengo como resultado este producto en el mercado. ¿Ok? Vimos la generación, cómo se establecen los costos de producción y la importancia que tienen los costos fijos y los costos variables dentro del proceso económico. ¿Ok? Esta semana vamos a seguir y vamos a hablar de mayores factores productivos. Dentro de los factores de producción vimos que el primero, que es la naturaleza o los recursos naturales, son muy importantes, son indispensables. ¿Por qué son tan importantes? Porque son los elementos que se encuentran en la naturaleza y que el hombre utiliza directamente para su consumo o para producir bienes y servicios, tales como las aguas de los mares, los ríos, los suelos, la diversidad biológica, los recursos energéticos, la atmósfera y los minerales. ¿Ok? De pronto, el hombre ha ido utilizando los recursos naturales y los ha ido transformando. ¿Transformando en qué? En bienes finales. O muchas veces los hemos utilizado tal como los hemos extraído, sin mayor valor agregado. Estos recursos naturales podemos clasificarlos en renovables y no renovables. Aquellos que son renovables son los que constantemente van a renovarse en el día a día. La energía eólica, la luz solar, por ahí el agua, la agricultura, la ganadería. Y los no renovables son aquellos que una vez que tengamos, los consumamos todos, los extingamos, no va a haber manera de recuperarlos. Los minerales, de los petróleos, el gas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otro factor importante dentro de los factores productivos y donde vamos a incidir bastante durante esta sesión es en el del trabajo o mano de obra. ¿Por qué es importante el trabajo y la mano de obra? Es importante por diferentes factores. Entonces, mano de obra, toda actividad física y o mental que realiza el hombre de modo consciente para producir diferentes bienes y servicios y satisfacer las necesidades. Dijimos que de pronto, con la sola idea de producir este bien o este producto, no va a bastar. Necesito combinar factores de producción. Y uno de los factores de producción más importantes dentro de la sociedad es el trabajo, la mano de obra. ¿Por qué? Porque no solo me va a ayudar a producir bienes y servicios, no solo me va a ayudar a sacar los bienes y servicios al mercado, sino va a ayudar a generar para ese factor trabajo, para ese trabajador, para esa mano de obra, ingresos para que pueda seguir consumiendo. Entonces, hay beneficios en ambos lados. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifica la mano de obra? ¿Cómo se ha ido clasificando el trabajo durante este tiempo? Para empezar, primero se clasifica según el predominio de las aptitudes de los trabajadores. Los trabajadores tienen diferentes aptitudes. Uno es más apto para trabajos manuales y otro es más apto para trabajos intelectuales. Y dentro de las industrias y empresas hay cabida para trabajos manuales y trabajos intelectuales. Los trabajos manuales son más sencillos, más repetitivos, y los intelectuales tienen que ver con mayor capacidad de pensamiento y toma de decisiones. Otra clasificación es según la función que se ejerce dentro de la organización, dentro de la empresa. Yo dentro de una empresa puedo tener dos funciones. O puedo ser un director, el que toma decisiones, el que conduce a las personas, o puedo ser un ejecutor, el que hace el trabajo, el que recibe las órdenes. Director o ejecutor. Según su relación con el empleador, según la relación con el empleador, yo puedo tener dos tipos de trabajo. Puedo ser un dependiente, si yo dependo de mi trabajo en esta empresa para recibir un salario, un ingreso, mi sueldo. Gran cantidad de trabajadores son dependientes porque dependen de su trabajo en una organización para recibir su salario, su sueldo. Independientes son aquellas personas que no dependen de un solo salario. Pueden tener 3, 4 trabajos y pueden generar ingresos por diferentes formas. No necesitan depender de una sola empresa, una sola organización. Son independientes, generan sus propios ingresos. Y según la especialización del trabajo puede ser simple y calificado. Obviamente un trabajo simple es un trabajo repetitivo, sencillo, que no requiere mucha capacitación, y un trabajo calificado es aquel que sí requiere una gran preparación. Entonces, ¿cómo han ido evolucionando los sistemas laborales a través de los tiempos?
Este es un dato bastante interesante. A ver, desde el inicio de la sociedad, desde que el hombre adquiere su primigenio carácter social y se empieza a agrupar en tribus, clanes, familias, lamentablemente siempre ha habido necesidad de trabajar, de hacer grandes obras, de generar grandes fuentes de trabajo. La cacería, la agricultura, la ganadería necesitaba siempre de mano de obra. Entonces, desde que se inicia la sociedad, los países, las tribus, los reinos, lamentablemente siempre ha habido el conflicto armado, siempre ha habido una situación de guerra y competitividad entre tribus, clanes, familias, países. Y la guerra siempre ha estado presente. Entonces, generalmente se peleaba por mayor cantidad de territorio, mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de beneficios. Lamentablemente, lo que ocurría al principio de los tiempos es que los pueblos vencedores tomaban como esclavos a los vencidos. Entonces, los vencidos pasaban a ser esclavos de los pueblos vencedores. En ese sentido, tenían que realizar todos los trabajos que se les encomendaban. Eran esclavos, eran los encargados de las grandes construcciones, carreteras, caminos, agricultura, grandes monumentos, etcétera, etcétera, etcétera. La primera etapa del trabajo fue una cooperación forzada, establecida por la esclavitud y la servidumbre. Cuando hablamos de esclavitud, se desarrolla en la antigüedad a partir de las guerras. El esclavo era considerado un ser inferior sin derechos, un objeto a disposición de su amo, a quien debía servir sin pago alguno. Entonces, durante mucho tiempo la esclavitud fue la forma de trabajo predominante en la humanidad. Lamentablemente, el mundo fue evolucionando y se dieron cuenta que de pronto tener tantos esclavos y mantener tantos esclavos no era sencillo, no era barato, era muy caro. Era una situación que no convenía a la sociedad. ¿Por qué? Porque de pronto yo podía tener 100.000, 200.000, 1.000.000 de esclavos que podían realizar cualquier función que yo desee, pero esos esclavos yo necesitaba mantenerlos, necesitaba darles alimentación, vivienda, vestido, curarlos, y era caro. 100.000, 500.000, 1.000.000 de esclavos no es barato. Entonces me salía muy caro mantener tantos esclavos y si se me morían, ¿para qué tenía esclavos? Tenía que hacerlos producir. En ese sentido, pasamos de la esclavitud, la sociedad se dio cuenta que era mejor, en vez de tener esclavos, tener servidumbre. La servidumbre se desarrolló a partir de la Edad Media, donde el siervo tenía ciertos derechos como casarse, tener un hogar, obtener su libertad, y el amo ahora no era dueño de todo, de toda la persona, sino solo de su trabajo. Y como yo era dueño de tu trabajo, te imponía obligaciones que tenías que cumplir. A partir de la Edad Media, a partir del feudalismo, los grandes señores feudales administraban grandes territorios y todo el que vivía en ese territorio pasaba a ser siervo del dueño de ese territorio, del señor feudal. Le permitía vivir ahí, le permitía trabajar y generar sus ingresos, casarse y ser en cierta medida independiente, pero tenía que pagarle un tributo y tenía que pagárselo con su trabajo, trabajando y generando ingresos para el señor feudal. La servidumbre entonces pasó a ser la nueva forma de trabajo en la cooperación forzada. Ya no te mantengo, ya no te curo, ya no te doy techo, ya no te doy comida, ya no te doy vestimenta, tú te encargas de eso, pero tu trabajo me pertenece. El mundo siguió evolucionando, seguimos creciendo y ya aparece la cooperación libre. Aparece la cooperación libre, donde las personas voluntariamente ofrecen su fuerza laboral. Ya no necesito coaccionarlos, esclavizarlos, no. Voluntariamente vienes y me ofreces tu fuerza laboral. Los primeros conceptos de cooperación libre se dan en los gremios. A mediados de la Edad Media, la gran producción de bienes y servicios de la época, carpinteros, panaderos, herreros, era realizada por artesanos. ¿Artesanos por qué? Porque realizaban todo a mano con la fuerza del hombre y la bestia. Entonces aparecen los gremios. Aparecen a finales de la Edad Media y se formaban en las ciudades o burgos, fuera de los linderos del castillo feudal,
estaban compuestos por artesanos organizados bajo rígidas normas agrupados en 3 niveles. Había el nivel aprendiz, todo aquel que quería aprender un oficio, carpintería, panadería, herrería, lo que fuera, tenía que iniciar de aprendiz. Después, conforme iba aprendiendo, pasaba a ser oficial y después a ser maestro. Aprendiz, oficial, maestro. Voluntariamente iban para aprender un oficio y poder desarrollar una labor. El mundo siguió avanzando y con la revolución industrial obtenemos la libre contratación. ¿Qué quiere decir esto? Este sistema aparece a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial y se sustenta en el derecho del individuo a la libertad de trabajo, establecido mediante un contrato individual en donde el trabajador vende su fuerza de trabajo como una mercancía al capitalista. A cambio, recibe un salario. Con la revolución industrial, el mundo cambia. Los grandes talleres de artesanos se transformaron en grandes monstruos de 10.000, 5.000 trabajadores que necesitaban mano de obra. Traían a la mano de obra a los trabajadores del campo, a la ciudad, y les ofrecían un salario. Tú trabajas para mí, yo te pago un salario. Lamentablemente, esta libre contratación, si bien cierto era voluntaria, era muy explotadora. Explotaba a los trabajadores. El capitalismo en la escuela clásica inicialmente explotó a los trabajadores. Es por eso que aparece la contratación colectiva o sindical. Surge a finales del siglo XIX, después de la Segunda Revolución Industrial. En este sistema el sindicato representa y protege a los trabajadores, además trata de lograr mejores condiciones de trabajo. ¿Ok? Hasta ahí no es muy complicado. Podemos ver ahí que, lamentablemente, pese a ser un flagelo que azotó a la humanidad por mucho tiempo, la esclavitud no está del todo eliminada. Hay zonas en el mundo donde todavía se da la esclavitud, en partes de África, Asia, la esclavitud infantil, la esclavitud sexual, etcétera, etcétera. Ok, este punto aquí es importante. Este punto aquí viene bastante entre las preguntas del examen. Este punto de cómo se da en el mundo la distribución del trabajo. Estos son los aspectos demográficos del trabajo. Para entender este punto y este cuadro que están viendo ahí, que viene seguido dentro de las preguntas del examen, que es bastante interesante, tenemos que conceptualizar lo siguiente. Vamos a hablar del Perú, la población peruana. Entonces, vamos a hablar que en el Perú tenemos como población total, ¿cuántos millones de habitantes hay en el Perú aproximadamente? Jóvenes. ¿Cuántos millones de habitantes tenemos en el Perú actualmente? ¿Alguno? Los escucho. No quiero pasarme toda la sesión hablando solo. Necesito que interactúen. 35 millones, 37 millones, bueno, se fueron. Lamentablemente el último censo no fue un éxito. Aproximadamente vamos a poner 33 millones de peruanos, ¿ya? Ok. Somos 33 millones de peruanos. Entonces vamos a conceptualizar este cuadro con una población total de 33 millones de peruanos, ¿ok? Población total, 33 millones de peruanos. Yo les pregunto, ¿los 33 millones de peruanos actualmente trabajan? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? ¿Todos trabajan? No. No, definitivamente no. Los 33 millones de peruanos no trabajan. Entonces, ¿cómo se divide esta situación? Se divide en dos categorías. Población que está en edad de trabajar, PET, y la población que no está en edad de trabajar. Así se divide. En el tema demográfico de trabajo tenemos dos categorías. La población que está en edad de trabajar y la población que no está en edad de trabajar. ¿Ok? ¿Cuál es la edad para trabajar en el Perú? ¿A partir de qué edad se puede trabajar y hasta qué edad se trabaja en el Perú? A ver, jóvenes, ¿lo tienen claro? ¿Alguno? ¿Cuál es la edad mínima para trabajar? 18 y 65. A ver.
18, 65, 18, 14, 18. ¿Quién da más? 15. ¿Quién da menos? 15, 15 dicen por ahí. 15 y 65, 14 y 65, 18 y 65. No lo tenemos claro por lo que veo. Ok. A ver, según la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que norma las relaciones laborales en el mundo, la edad mínima para trabajar no son los 18, no son los 20, no son los 15, son los 14 años. A partir de los 14 años, las personas ya pueden trabajar. Ahora, no es que de pronto ustedes ya cumplieron 14 años, voy y salgo a la calle a buscarme un trabajo y encuentro un trabajo y me contratan. No, puedo trabajar con autorización notarial de mis padres. Si el padre te autoriza a trabajar, tú puedes desempeñar una función, un trabajo. ¿Ok? Entonces, la edad mínima para trabajar son los 14 años y la máxima los 65 años, en teoría. Entonces, la población total se divide en dos. Población en edad de trabajar, los que están entre 14 y 65 años, y población que no está en edad de trabajar, menores de 14, mayores de 65 años. ¿Ok? Ya tenemos dos divisiones. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué parte del cuadro se encuentran ustedes? Jóvenes, ustedes, ¿en qué parte del cuadro se encuentran? No me vayan a decir población total porque obviamente están en la población total. ¿En qué parte del cuadro se encuentran? Población económicamente inactiva. PET, población económicamente inactiva, PET dicen por ahí. Ajá. Esto es un punto que tienen que tener claro porque corresponde mucho a la actualidad nacional y que tienen que conocer porque viene y ha venido en preguntas del examen. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Los que están en edad de trabajar o PET, que tienen 14 a 65 años, se dividen en dos grupos importantes. El primer grupo es la población económicamente activa, población económicamente activa o PEA. Y el segundo grupo, la población económicamente inactiva, ¿ok? O PI. Estos dos grupos se divide toda la población que está en edad de trabajar en el Perú. Entonces, vamos a hablar por el primer grupo, población económicamente activa, PEA. ¿Quiénes son los PEA? Población económicamente activa. Es la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo y está constituida por el conjunto de personas que ofrecen su capacidad disponible para la producción de bienes y o servicios durante un determinado periodo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la población económicamente activa están todas aquellas personas entre 14 y 65 años que están trabajando, quieren trabajar o están buscando trabajo. Todas aquellas personas que están trabajando, quieren trabajar o están buscando trabajo entre 14 y 65 años pertenecen a la PEA, población económicamente activa. ¿Ok? Ok. A ver, dentro de la PEA obviamente tenemos personas que están trabajando, que están ocupados, que lograron conseguir trabajo y personas desempleados que quieren trabajar y están buscando trabajo. ¿Ok? Hay dos grupos. Dentro de los ocupados, dentro de los que están ocupados, contrario a lo que ustedes puedan pensar, dentro de las personas que están trabajando en el Perú, tenemos dos rubros importantes que lamentablemente no son tan, en cantidad no son tan disparejos. A ver, están los adecuadamente empleados y los subempleados. ¿Quiénes son los adecuadamente empleados? Los adecuadamente empleados son todas aquellas personas que trabajan en aquello para cual se prepararon. Yo estudié 5 años en la universidad, 6, 7 años posgrado y estoy trabajando en aquello por lo cual me preparé. Soy adecuadamente empleado. O de pronto recibo una remuneración superior al ingreso mínimo legal. ¿Cuánto es el ingreso mínimo legal en el Perú? Jóvenes. ¿Cuánto es el ingreso mínimo legal en el Perú, jóvenes? 940 han puesto ahí. ¿Seguro? Chicos, este dato es un dato general, les sirve para diferentes cálculos, lo tienen que tener así.
El ingreso mínimo legal en la actualidad en el Perú no es 800, no es 950, no es 940. Son 930 soles. Es importante este dato porque le sirve para diferentes cálculos. Las preguntas vienen de actualidad y les pueden venir para calcular sobre esto y si no lo tienen claro se pueden equivocar en la respuesta. A ver, 930 soles es el ingreso mínimo legal. Entonces una persona adecuadamente empleado gana mucho más que eso. Gana una remuneración superior a 930 soles. Obviamente porque, contrario a lo que dicen muchos políticos, 930 soles no alcanza para mantener a una persona y menos una familia durante el mes. Otro, ¿quién es adecuadamente empleado? Aquel que trabaja 8 horas diarias durante 40 horas, durante la semana, 8 horas diarias. 8 horas diarias por 6, 7 días, 48 horas a la semana. ¿Ok? Yo trabajo 48 horas a la semana y soy adecuadamente empleado. Trabajo mi jornada diaria normal. Y obviamente gozo de todos los beneficios que la ley me establece. Tengo mi seguro, mi CTS, gozo de vacaciones, tengo mi AFP, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ese sería una persona adecuadamente empleado. ¿Ok? ¿Y quién vendría a ser una persona subempleada? Una persona subempleada viene a ser aquella persona que de pronto está trabajando, pero trabaja menos de 8 horas diarias, no llega a las 48 horas semanales. De pronto esta persona no es que trabaje menos porque quiere, sino trabaja menos porque no encuentra más trabajo. De pronto está trabajando part-time o está trabajando por días y no llega a cumplir 8 horas diarias. Y obviamente si no cumplo una jornada de 8 horas diarias, no gano lo que debería ganar. Necesito más trabajo para tener más ingresos y poder satisfacer mis necesidades. O de pronto, esta persona no solo trabaja 8 horas diarias, trabaja 12 horas diarias, 10 horas diarias, durante 7 días o durante 6 días. Trabaja 60 horas al día, 70 horas a la semana, perdón. Pero lamentablemente no le pagan horas extras. Y ni siquiera le pagan el sueldo mínimo, le pagan mucho menos. Hay muchos extranjeros que los hacen trabajar 10, 12 horas diarias y les pagan 600, 700 soles. Esas personas son subempleadas. Estas personas también tienen sus derechos laborales mínimos o no tienen derechos laborales, no tienen seguro, vacaciones, si se enferman es su problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y trabajan eventualmente en alguna labor para la cual no se han preparado. Estos son los subempleados. Todas las personas que trabajan en el Perú o están adecuadamente empleados o están subempleados. Contrariamente a lo que puedan pensar, lamentablemente, el porcentaje de adecuadamente empleados en el Perú está alrededor del 50%. Y el otro 50% es subempleado. O sea, de cada 2 empleos, uno es adecuadamente empleado y otro es subempleo en el Perú. Yo les pregunto, cuando ustedes ingresen al mundo laboral, cuando ustedes ingresen a trabajar, egresando de la universidad y sean los profesionales que quieren ser, ¿dónde quieren estar trabajando? ¿Adecuadamente empleados o subempleados? Adecuadamente empleados. Obviamente, todo el mundo quiere estar adecuadamente empleado. Así que esta es una llamada de atención, una llamada de alerta para que desde ahorita empiecen a ver las cosas de otra manera. Lo que les puede asegurar que ustedes estén adecuadamente empleados es su preparación, su capacitación, que se preparen adecuadamente, que busquen y se capaciten constantemente. ¿Ok? El otro rubro son los desempleados, obviamente, todas aquellas personas que todavía no consiguen trabajo, siguen buscando y lamentablemente quieren trabajar, pero no consiguen empleo. Entonces, esa es la PEA, población económicamente activa, todas aquellas personas que quieren, desean o están trabajando. Y el otro rubro vendría a ser la PI, población económicamente inactiva. ¿Quién es la población económicamente inactiva? Todas aquellas personas que están en edad de trabajar, pero que no participan del mercado laboral, es decir, que no buscan realizar una actividad económica. En la PI están todas aquellas personas mayores de 14 o de 14 hasta 65 años.
que no están participando en el mercado laboral, no están buscando trabajo y no quieren trabajar. Entonces, ¿quiénes pertenecen a la API? Los estudiantes, los rentistas, los pensionistas, las amas de casa y los discapacitados físicos dependientes. ¿Ok? Aquí están ustedes, aquí están los estudiantes. ¿Por qué los estudiantes pertenecen a la API? Porque su función principal, la función principal de todos los estudiantes es estudiar. No es generar empleo, no es generar dinero, no, es estudiar. Su trabajo es ingresar a la universidad y ser los mejores profesionales posibles. Para esa función, sus padres han asumido su mantención. Ustedes no necesitan trabajar porque sus padres los mantienen. ¿Ok? Ellos han dicho, ¿sabes qué? Tú no trabajas, tú dedícate a estudiar y a ser el mejor profesional posible. Cuando ya seas profesional, ya vas a ingresar al mercado laboral. Todavía no. Por eso ustedes pertenecen a la API. Otras personas que pertenecen a la API son los rentistas y pensionistas. Los rentistas, ¿quiénes son? Aquellos que viven de sus rentas. A ver, yo tengo tres propiedades, 3 casas, vivo en una y alquilo las otras 2. No necesito trabajar porque vivo de mis ingresos, de los alquileres, de mis rentas por esas viviendas. O los pensionistas, aquellos que han trabajado 40 años durante toda su vida y se han jubilado. Y de pronto reciben su pensión, que en teoría debería alcanzarles para vivir tranquilamente hasta el resto de sus días. Lamentablemente digo en teoría porque con esto de las AFPs y todo, no es así. También están las amas de casa. Acá hay un punto importante que tenemos que aclarar. Las amas de casa están en este rubro no porque no quieran trabajar o no trabajen. No vayan a ir a donde sus padres y decirle, mamá, el profesor de economía dice que tú perteneces a la API porque no trabajas. No. Las amas de casa pertenecen a la API no porque no trabajan, porque en muchos casos trabajan mucho más que muchas otras personas. Pertenecen a la API porque no reciben un ingreso por ese trabajo que realizan. Las amas de casa no reciben un sueldo, un salario, por cuidarlos, alimentarlos, vestirlos, protegerlos, etcétera, etcétera. O ustedes le pagan algo a sus señoras madres por todas las atenciones que les dan. ¿Les pagan algo? No. Decirle cuánto lo quieren y darle su abrazo no es un sueldo, un salario. Imagino que cuando ustedes sean los grandes profesionales que van a ser, en algún momento van a retribuir a sus padres todas esas atenciones como debe ser. ¿Ok? Es por ello que las amas de casa pertenecen a la API, porque no reciben un ingreso por la ardua labor que hacen. Por último, los discapacitados físicos o mentales dependientes. Acá hay un punto importante que tenemos que aclarar. Los discapacitados físicos dependientes pertenecen a la API porque tienen o dependen de una tercera persona. Esperemos un minuto. Disculpen, ha habido bulla en la calle, disculpen. Ok, los discapacitados físicos dependientes o mentales dependientes pertenecen a la API porque ellos dependen de una tercera persona para sus actividades. Y en ese sentido no podrían participar del mercado laboral. Pero, ojo, los discapacitados físicos independientes sí pertenecen a la PEA, ojo, aquellos discapacitados videntes o minusválidos que pueden valerse por sí mismos, sí pertenecen a la PEA, porque ellos trabajan y generan sus propios ingresos. Es más, la legislación laboral peruana establece que todas las empresas deben tener el 2% de su personal como discapacitado físico independiente para ayudar a generar ingresos en este grupo de personas. Que no cumplan la ley todas las empresas es otra cosa. ¿Ok? ¿Quedó claro este punto? Viene seguido dentro de las preguntas del examen. Acá hay un dato estadístico para que tengan una idea más o menos de cómo está dividida la población actualmente a partir de la P, población en edad de trabajar. La población en edad de trabajar en el Perú, más o menos entre 14 y 65 años, son
25.312.000 peruanos, más o menos. De ellos, la PEA, los que están económicamente activos, los que quieren, están trabajando y desean trabajar, son 17.905.000 peruanos. Los que no pertenecen a la PEA, los que pertenecen a la PI, estamos hablando de 7.407.000 peruanos, entre estudiantes, rentistas, pensionistas, amas de casa, discapacitados físicos dependientes. De ese rubro de 17 millones que pertenece a la PEA, solo 16 millones están trabajando. Y de esos 16 millones, adecuadamente empleados tenemos 8.900.000 y subempleados más de 8 millones. Casi 50% cada uno. ¿Ok? Y los desocupados, obviamente, lamentablemente, el rubro está entre casi 6%. Ok, señores, para que tengan una idea, unos datos para que vean la realidad y reflejen la realidad que se está dando. Ok, entonces, el otro punto importante que vamos a ver ahora y vamos a profundizar es el mercado. A ver, cuando hablamos del mercado, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, el origen del mercado se encuentra en la división de las actividades productivas del hombre o especialización. Es decir, cuando el hombre se especializa en la producción de un determinado bien o servicio, de pronto se ve en la necesidad de ofrecerlo para generar ingresos a través de él. Entonces, esta situación obliga a trasladar sus productos hacia un lugar donde se junten productores y consumidores y generar un intercambio. ¿Ok? El mercado no es otra cosa que la relación social de intercambio entre ofertantes y demandantes para realizar intercambios económicos, financieros y comerciales. ¿Ok? El mercado es donde se juntan productores con consumidores y hacen las transacciones comerciales, negocian a través de ¿qué? Del precio. Se ponen de acuerdo en el precio e intercambian bienes y servicios. Entonces, ¿cuáles son las clases de mercado que tenemos? Según el volumen que se transa, tenemos dos tipos de mercado, o los mercados mayoristas o los mercados minoristas. Cuando hablamos de mercado mayorista, estamos hablando de aquellos mercados que venden en grandes cantidades. No venden por unidades, venden en grandes cantidades. Cajas, sacos, en grandes cantidades. Por ejemplo, el mercado mayorista de Lima, el mercado mayorista de La Parada, los mercados de Unicachi, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de mercado minorista, estamos hablando de aquellos mercados donde se vende todo por detalle, por unidad. Una unidad, un kilo de esto, una unidad de esto, medio kilo de esto, en pequeñas cantidades. Los mercados del barrio, las tiendas, las bodegas son mercados minoristas. ¿Ok? Otra característica importante del mercado es según el acceso al mercado. Cuando hablamos de mercado según su acceso, tenemos dos tipos de mercado. El mercado abierto o el mercado cerrado. Cuando hablamos de mercado abierto, son los mercados más comunes, se caracterizan porque no hay restricciones para el ingreso de compradores o vendedores. Cualquiera puede entrar a comprar, cualquiera puede entrar a vender. Los mercados del barrio, por ejemplo, son ejemplo de mercados abiertos. ¿Por qué? Ustedes o cualquier persona puede entrar a comprar siempre y cuando tenga dinero. Y cualquiera puede entrar a vender también, siempre y cuando pueda alquilar un local, un stand en el mercado, puede entrar a vender cualquier tipo de producto. ¿Y los mercados cerrados entonces cuáles son? Los mercados cerrados son aquellos mercados en los que se presentan ciertas restricciones económicas, legales y tecnológicas para la realización de diferentes actividades comerciales. ¿Qué quiere decir eso? En los mercados cerrados hay diversas restricciones para compradores y vendedores. No cualquiera puede ir a vender, no cualquiera puede ir a comprar. Entonces, el ejemplo más importante de mercado cerrado es el que se da con la Bolsa de Valores de Lima, por ejemplo. La Bolsa de Valores en general
es un ejemplo clásico de mercado cerrado. No cualquiera puede ir a comprar, no cualquiera puede ir a vender. ¿Qué se negocia en la bolsa de valores? Títulos valores, acciones y bonos. Entonces, ¿qué son títulos valores? Fuentes de financiamiento. Entonces, a través de las acciones y los bonos, las empresas pueden financiarse más barato que en los bancos. Entonces, yo soy una empresa. Yo soy una mediana empresa, tengo una empresa textil. Quiero financiarme, quiero dinero para asumir la campaña escolar. Entonces, me han dicho que a través de la venta de acciones puedo financiarme más barato. Entonces, emito acciones y voy con mi paquete de acciones a la bolsa de valores y las voy a vender. ¿Puedo hacerlo? No. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede entrar a vender acciones a la bolsa de valores. Las únicas empresas que pueden vender acciones en la bolsa son las grandes sociedades anónimas abiertas. SAA. Son las únicas que pueden vender acciones en la bolsa de valores. Entonces, yo como pequeña, mediana empresa no puedo ingresar, no puedo vender. ¿Y restricciones para los compradores también hay? ¿No cualquiera puede comprar? No. Yo de pronto me saco la tinca, no sé cuántos millones esté, 6 millones, no sé. Y para no gastarme la plata lo voy a invertir en la bolsa. ¿Voy con mis 6 millones y compro acciones en la bolsa? No. No cualquiera puede entrar a vender, a comprar. Tendría que hacerlo a través de un agente de bolsa o un corredor de bolsa. Mercado cerrado. Según el periodo de atención, no es tan complicado, permanente o temporal. Si es permanente es cuando está los 365 días del año, está funcionando. Y si es temporal, es un mercado que aparece por temporadas, por temporada navideña, por temporada escolar, por temporada del Día de la Madre, etcétera, etcétera. Aparece en temporadas específicas. Las ferias escolares, las ferias navideñas, es un ejemplo de mercado temporal. Según el aspecto legal. Este punto aquí es interesantísimo porque viene bastante dentro de las preguntas del examen. No sé si ustedes han revisado las preguntas de exámenes anteriores y esto de aquí viene como alternativa de respuesta muy seguido para las preguntas sobre este punto, sobre este tema. De pronto como alternativa les viene mercado formal, informal, ilegal, negro y por ahí les viene un distractor. Mercado subterráneo. Entonces, es fácil equivocarse si no tienen claro cuál es el concepto adecuado de cada uno de ellos. No es complicado, pero por los nombres a veces se confunden. Informal suena muy parecido a ilegal, ilegal suena muy parecido a negro, entonces cualquiera puede ser. No, son conceptos diferentes. Así que vamos a profundizar en ellos. Cuando hablamos de un mercado formal, estamos hablando de un mercado donde las empresas que operan cumplen con todos los requisitos que exige la ley. Una empresa en el mercado formal cumple con todos los requisitos que la ley establece. ¿Cuál es una empresa formal? Aquella que tiene y cumple con todos los requisitos. Yo establezco, quiero formar una empresa y salir al mercado, así que voy a sacar mi licencia de funcionamiento, voy a sacar mi RUC, voy a pagar mis impuestos, voy a sacar mi certificado de defensa civil, etcétera, etcétera. Una vez que he cumplido con todos los requisitos, salgo al mercado y funciono. Pertenezco al mercado formal. ¿Ok? Entonces, ahí no hay complicación. La confusión viene por informal, ilegal y negro. ¿Qué es un mercado informal? El mercado informal es aquel donde las empresas que operan no cumplen con todos o algunos de los requisitos que establece la ley. Basta que yo no cumpla con uno de los requisitos o con ninguno, ya soy informal. De pronto yo quiero entrar a funcionar al mercado y he sacado todos los requisitos, pero la licencia de funcionamiento me está demorando. La municipalidad me demora mucho, me está paseando. ¿Sabes qué? Voy a empezar a funcionar así nomás. Ya cuando salga la licencia la tengo. ¿Soy informal? Sí. Basta que no cumpla con uno de los requisitos, soy informal. Obviamente la mayoría de empresas en el Perú no cumplen con ninguno o con casi ninguno. Entonces, ¿hay gran cantidad de mercado informal en el Perú? Sí. Ahora, para que los reconozcan y los distingan del mercado ilegal, ¿cuál es la sanción que le cae a un comerciante informal si es sorprendido por la autoridad? A ver, jóvenes.
Yo soy un comerciante informal, vendo informalmente, no tengo ningún requisito y me sorprende la autoridad. ¿Qué sanción me cae? Multa, muy bien. ¿Solo multa? Eso es lo único que le dan, de esa única forma sancionan a los comerciantes informales con las multas. Multa, clausura, decomiso de mercadería es excelente. Todas esas sanciones les caen a los comerciantes informales. ¿Qué sanciones son esas? Son sanciones administrativas. Una multa es una sanción administrativa, decomiso de mercadería es una sanción administrativa, cierre de local es una sanción administrativa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es una característica importante para que reconozcan el mercado informal. ¿Cuál sería el mercado ilegal entonces? El mercado ilegal es aquel donde se va a comercializar los productos prohibidos por ley, porque su circulación atenta contra la vida, el cuerpo y la salud de las personas. En un mercado ilegal se comercializan productos que están definitivamente prohibidos por ley. No se pueden comercializar. ¿Cuáles son esos? Venta de artículos robados, venta de drogas, venta de medicinas adulteradas, etcétera, etcétera. Es un mercado donde se venden productos prohibidos por ley. Yo les pregunto, ¿cuál es la sanción que le cae a un comerciante ilegal si lo sorprende la autoridad? ¿Qué sanción le cae? Arresto, cárcel, exactamente. Le cae una sanción penal. No le cae una sanción administrativa, sino le cae una sanción penal. ¿Ok? Esa es la diferencia entre comerciante informal y comerciante ilegal. Es más, si yo soy un comerciante informal, de pronto, ya me cansé que me estén decomisando la mercadería o multando constantemente, me quiero volver formal, ¿puedo hacerlo? Jóvenes, ¿los comerciantes informales pueden volverse formales? Sí, definitivamente que sí, sí se puede hacer. Si yo soy un comerciante ilegal, vendo artículos robados, ¿puedo volverme legal? No, no hay manera. Tendría que comprarle los artículos robados a quien la robaron y después venderlo. No, no se puede. No. ¿Ok? ¿Tienen claro la diferencia entre informal y legal? Ténganlo claro porque hay muchos errores aquí y lamentablemente es un error de concepto, básicamente. A ver, me preguntan, si es informal, ¿por qué hay tantos informales en el mercado? Sí, pues, una cosa es que el comercio informal no cumpla con los requisitos, pero tampoco es que esté prohibido. El comercio informal no está prohibido. Debe ser normado, debe ser manejado de diferentes formas, pero no está prohibido. Entonces, el otro concepto por el cual se confunden bastante es el mercado negro. ¿Qué es el mercado negro? El mercado negro es un mercado bastante interesante que viene dentro de las preguntas del examen y muchas veces se confunden con ilegal o informal. No. A ver. El mercado negro es aquel donde se están comercializando productos cuya circulación de una u otra manera está regulada o por el gobierno o por el mercado mismo. Y esta regulación no se cumple. Normalmente aparece en los productos donde el gobierno establece e indica que debe haber un control de precios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? A ver, de pronto el gobierno establece que hay ciertos productos que tienen que llegar a todos los peruanos. ¿Sabes qué? Hay productos que tienen que llegar a todos los peruanos porque es un producto esencial. Castillo dice, ¿sabes qué? Necesito que los peruanos consuman este producto sí o sí, así que vamos a establecer un precio al alcance de todos. Va a ser un precio que va a llegar al alcance de todos los peruanos.
De pronto Castillo dice que el arroz tiene que llegar a todos los peruanos porque todos los peruanos son arroceros, comen arroz en todo, arroz con leche, arroz con pollo, arroz chaufa, arroz en el guiso, hasta en la sopa le meten arroz. Así que el arroz va a tener un precio controlado en el mercado, no puede subir, va a tener un precio de 2 soles en el mercado. Un ejemplo, cuando el mercado establece o el gobierno establece un control de precios, es que aparece el mercado negro. ¿Y por qué aparece el mercado negro? Porque se dan 3 características importantes: escasez, aumento de la demanda y especulación. Se dan estas características, mercado negro. Escasez, aumento de la demanda y especulación. Dentro de los materiales que les han dado, les han puesto un ejemplo de mercado negro de dólares. Pero el mercado negro de dólares no es un ejemplo actual, es un ejemplo antiguo. Y de repente no lo van a conceptualizar bien, pero se los voy a explicar. A ver. En la década del 80, hasta la década del 80, el Perú tenía una economía cerrada. Estábamos cerrados al mundo. No éramos abiertos a la llegada de productos extranjeros. Todo era producción nacional. Entonces, en los años 80 y 90, parte de los 90, el gobierno establecía un tipo de cambio único. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno decía a cuánto estaba el tipo de cambio. La moneda, el dólar, la divisa dominante en ese momento, el tipo de cambio lo establecía el gobierno. El gobierno decía que de pronto el dólar estaba a 5 intis, en esa época la moneda era el inti, y se tenía que cambiar a 5 intis, no podías cambiar a más. El gobierno te decía que cambias a 5 intis y 5 intis tenías que cambiar. ¿Ok? Lamentablemente hubo una gran crisis económica, la inflación e hiperinflación de los 80 y 90, y muchas personas, muchas familias recibían dólares de sus parientes del extranjero. Y si lo cambiabas a 5 intis, recibías muy poco dinero, porque el inti se devaluaba día a día. Es ahí donde aparece, es ahí donde se da esta situación. Escasez, aumento de la demanda, especulación. Y se aparece el mercado negro de dólares. Aparece el mercado negro de dólares. ¿Qué era el mercado negro de dólares? Básicamente un mercado paralelo, donde tú podías cambiar tus dólares a un tipo de cambio que lo establecía el mercado. Obviamente te pagaban muchísimo más. Si el gobierno decía que tus dólares costaban 5 intis, acá costaban 10, por ejemplo, porque era el precio del mercado, lo que el mercado exigía. Entonces, si hubieras estado en la época del primer gobierno aprista, ¿dónde les hubiera gustado cambiar sus 100 dólares que recibían de algún familiar del extranjero? ¿En el mercado formal o en el mercado negro de dólares? ¿Dónde lo hubieran cambiado? ¿Dónde hubieran cambiado sus dólares en esa época? En el mercado negro, obviamente, porque ibas a recibir en el mercado formal 500 dólares y en el mercado negro 500 intis y en el mercado negro 1000 intis. En el Perú, el mercado negro de dólares estaba establecido en la Plaza San Martín, en el Jirón Ocoña, una de las paralelas de la Plaza San Martín se llamaba Ocoña, y ahí se establecían todos los cambistas de dólares que pertenecían al mercado negro de dólares. Te cambiaban el tipo de cambio del mercado, pero ahí te arriesgabas a que te pudieran dar monedas falsas o estafar. ¿Ok? Era un riesgo. Un ejemplo más reciente. Ay, está fallando la conexión. Voy a cortar la cámara porque está fallando la conexión, jóvenes. A ver si mejora. Un ejemplo más reciente del mercado negro. A ver. Un ejemplo que ustedes han vivido. ¿Qué ocurrió en el Perú el año 2017? ¿Qué fenómeno ocurrió en el Perú el año 2017? ¿Qué ocurrió? El fenómeno del niño, exactamente, el fenómeno del niño. El fenómeno del niño fue un fenómeno importante que de pronto afectó a todo el país y estableció una situación de escasez de diferentes productos. ¿Qué producto de primera necesidad escaseó
en esa época? ¿Jóvenes? ¿Alguno? ¿No se acuerdan? ¿El arroz? ¿Qué producto de primera necesidad importante escaseó en esa época? El agua, exactamente, el agua. El agua escaseó el año 2017. No fue limón, no fue arroz, fue el agua, producto de primera necesidad indispensable. El limón no es un producto de primera necesidad. Nadie se va a morir si no consume limón durante un tiempo, pero agua sí. Entonces, ¿qué ocurrió en esa época? Ocurrió que, porque es un producto importante y necesario y no había en el mercado, el gobierno subsidió a muchas empresas, entre ellos Bacus y Johnston y Coca-Cola, y les pidió que dejaran su producción de cerveza y Coca-Cola y produjeran agua. Eso ocurrió. Lamentablemente, es donde se da la situación de escasez, aumento de la demanda y especulación, y las botellas de agua que normalmente ustedes veían en los mercados y que actualmente pueden valer un sol 20, un sol 50, desaparecen de los mercados, de los supermercados, y se empiezan a vender en el mercado negro a un precio de 5 soles, 10 soles por botella. Las botellas de agua se empezaron a vender a ese precio. Desaparecieron de los supermercados y se vendían en el mercado negro a esos precios. ¿Por qué? Porque teníamos estas condiciones: escasez, incremento de la demanda, especulación. ¿Ok? El gobierno y el mercado trataron de regular el abastecimiento de agua y no se pudo, y lamentablemente hubo escasez, incremento de la demanda y especulación, y empezaron a aparecer el mercado negro de agua. ¿Ok? Esa es la diferencia entre formal, informal, ilegal y negro. Tengan en claro esto, por favor, porque les va a venir como alternativa de respuesta en alguna pregunta sobre este punto, y si no lo tienen claro se van a confundir. Por ahí les van a venir un distractor más, por ahí le van a poner subterráneo inclusive. Y hay alumnos en ciclos pasados que se han confundido, hasta el distractor han marcado porque se confundieron. Generalmente sí, los mercados negros suben el precio de los productos. ¿Por qué? Porque hay una situación de escasez, aumento de la demanda y especulación. Acá hay algunas noticias del momento. 3 de cada 4 comerciantes de San Martín son informales. Ejemplos, noticias sobre actualidad nacional. Les he pedido como recomendación que estén a tanto de las noticias de actualidad nacional, porque sobre esas noticias van a preguntarles los textos del examen. Así que lean constantemente, revisen las noticias, los diarios, etcétera, etcétera. Les pedí como tarea para esta sesión que me averigüen cuánto había variado la UIT, el valor de la unidad impositiva tributaria para el 2022. ¿Averiguaron? Es un dato importantísimo que lo deben saber, tanto como el dato del ingreso mínimo legal, el sueldo mínimo legal. ¿Mm? ¿Averiguaron? Ajá. ¿2%? 4.600 soles. Tienen que estar seguros, sí. Ha subido de 4.400 a 4.600. Ha subido importantemente porque el dólar también se disparó justo en ese momento. El dólar ya se está regularizando, pero ya se quedó la UIT a 4.600 soles. Tengan en cuenta eso, 4.600 soles. ¿Por qué es importante ese dato? Porque les puede venir un texto donde tienen que transformar algún dato, alguna información al valor de la UIT, y si se quedan con el valor de la UIT del 2021, que era 4.400, van a marcar equivocadamente. Así que, por favor, grábenselo eso, 4.600 es el valor de la UIT en 2022. Seguimos.
El punto que tenemos que hablar ahora es sobre las fallas del mercado. A ver, el mercado no siempre funciona correctamente, el mercado no siempre nos da lo que necesitamos. Entonces, las fallas del mercado son las situaciones en las que la asignación de bienes o servicios por parte de los mercados no es eficiente, debido a que el mercado suministra más o menos cantidad de lo que sería necesario. De pronto, se escucha bastante que el mercado debe definir los precios, que el mercado debe establecer manejo económico. Es más, a raíz de este gobierno nuevo que ha entrado, este discurso sobre el mercado, sobre cómo debe funcionar el mercado de manera liberal, se ha escuchado bastante. Que el mercado debe establecer los precios, que no puede haber que el gobierno no debe intervenir, que el gobierno se debe meter, que el gobierno es mal administrador, que el mercado es el que se debe encargar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan confiable es eso? A ver, existen diferentes fallas en el mercado, eso ya lo tenemos claro. Todas las economías de mercado tienen imperfecciones que provocan males como una contaminación excesiva, desempleo, situaciones de extrema pobreza o de riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado en las economías modernas asume muchas tareas en respuesta a las fallas de los mecanismos en el mercado. Contrariamente a lo que se puede pensar, el Estado tiene el mercado tiene, la economía de mercado tiene muchos problemas. Lamentablemente es así. Así aquí no lo quieran aceptar, así aquí no lo quieran ver y así aquí quieran vendernos otra realidad, es así. Entonces, ¿cuáles son las fallas más comunes del mercado? Primero, una situación de competencia imperfecta. Segundo, una situación de externalidades. Tercero, una situación de información asimétrica. Y cuarto, una situación de bienes públicos. Vamos a hablar primero de la primera falla importante del mercado, competencia imperfecta. A ver, la competencia imperfecta es una falla del mercado. Pero para entender esta falla de competencia imperfecta tenemos que tener en claro el otro concepto. ¿Qué es una competencia perfecta? ¿Qué vendría a ser la competencia perfecta? A ver, la competencia perfecta no es otra cosa que de pronto un mercado donde el precio de equilibrio se determina de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. De pronto, los precios en un mercado de competencia perfecta los establece el mercado, la ley de la oferta y demanda. Eso es lo ideal, eso es lo que debería ser. Las empresas como los consumidores son precios aceptantes y este precio es determinado por el mercado. A ver, un mercado de competencia perfecta es lo que la teoría dice que debe funcionar una economía. Aquí hay muchos vendedores y esto hace que los consumidores tengan varias opciones para elegir. Hay gran cantidad de vendedores y compradores y esto hace que yo tenga gran opción para elegir y para vender. Lo puedo vender a cualquiera, puedo comprarle a cualquiera. Esto hace que el mercado esté atomizado. Los productos que se venden, por ejemplo, en este tipo de mercado son homogéneos, son similares. Si yo no le compro a A, puedo comprarle a B o a C porque lo vende más barato y el producto es lo mismo, es similar, no es muy diferente. No existen barreras para el ingreso y salida de ofertantes y demandantes. De pronto en este mercado nadie te impide ingresar a comprar o vender y nadie te impide salirte del mercado tampoco. Existe una libre movilidad de factores productivos. En este mercado yo puedo acceder a cualquier factor de la producción, sea trabajo, capitales, materias primas, etcétera, etcétera, sin ningún problema. Y también existe una información disponible para todos. La información está disponible para todos los que quieren entrar a participar del mercado, sea compradores o vendedores. En un mercado de competencia perfecta no hay bloqueo de información. Ustedes saben que la información es poder y el que tiene la información puede manejar diversas situaciones. En un mercado de competencia perfecta eso no hay. Todos tienen la misma información y todos participan y toman decisiones en función a la misma información. ¿Ok? Ese es un mercado de competencia perfecta. Pero esto es lo que en la teoría debe darse. Esto es lo que nos tratan de vender en la actualidad diciendo que el mercado funciona de esta manera. Yo les pregunto a ustedes,
en el Perú y en el mundo, ¿el mercado funciona de esta manera? ¿Tenemos un mercado de competencia perfecta? De lo que ustedes pueden analizar, ¿el mercado en el Perú se comporta como un mercado de competencia perfecta? No. Ok. Entonces, ¿por qué nos venden tanto y nos dicen tanto, y más aún en este nuevo cambio de gobierno, que el mercado, que la falla, que el mercado, la ley de mercado, que el capitalismo, que la oferta y demanda es la solución? ¿Qué es lo que realmente ocurre? ¿Qué es lo que realmente se da? Lo que realmente se da en el Perú y en muchas partes del mundo es que tenemos un mercado de competencia imperfecta. ¿Qué viene a ser un mercado de competencia imperfecta? Lo vamos a ver ahora. Un mercado de competencia imperfecta no es otra cosa que un mercado en el cual los vendedores y los compradores, de manera individual o colectiva, tienen el poder para influir en los precios. Los precios los establecen no el libre juego de la oferta y la demanda, como en teoría debería ser. No, los establecen o los vendedores o productores o los compradores. Las empresas o compradores en este mercado no actúan como precioaceptantes. Llegan a establecer los precios por negociación o acuerdos explícitos o implícitos. Entonces, en un mercado de competencia imperfecta, los precios no los establece el libre juego de oferta y demanda, sino o el vendedor o el comprador. Aquí, el precio se establece al margen de la oferta y la demanda, no hay ese libre juego. Los agentes económicos tienen el poder sobre el mercado y el precio de manera individual o colectiva. Todos son preciodictantes, todos dicen cuánto te voy a cobrar, nadie acepta. Hay barreras de entrada y salida en el mercado, no cualquiera puede entrar a competir en este mercado, por eso hay tantos bloqueos y problemas para ingresar a este mercado. Hay un menor número de empresas, no hay una gran cantidad de productos donde yo pueda elegir. Como hay pocos, lamentablemente no tengo capacidad de elección. Los productos parecidos o diferenciados no hay muchos, y la información es asimétrica. La información no le llega a todos por igual. A unos grupos le llega completa y a otros le llega incompleta. ¿Ok? Eso es lo que realmente ocurre en la actualidad. Eso es lo que realmente se da en las economías del mundo. Entonces, ¿qué significa un mercado de competencia imperfecta? Es un mercado donde los precios los ponen o los ofertantes o los demandantes. ¿Quiénes son los ofertantes? Los productores, los vendedores. Entonces, los vendedores o productores son la oferta, los que ponen el producto en el mercado. Son los que ofertantes quienes tienen la capacidad de influir en el precio. O sea, los vendedores o productores son los que establecen los precios de los productos, sí. Ejemplos de esto, los monopolios, los oligopolios y la competencia monopolística. ¿Ok? ¿Qué es un monopolio? Cuando hablamos de un monopolio estamos hablando de aquel concepto que en teoría está prohibido por ley, pero tácitamente es aceptado. ¿Por qué? Porque son tantos en el mundo que ya los aceptan. Es una situación en la cual existe un único productor o vendedor de un determinado producto y gran cantidad de compradores, perdón. Un único productor o vendedor y gran cantidad de compradores. En el caso del Perú, existiría un solo productor de un bien y 33 millones de consumidores. Eso es un monopolio. ¿En el Perú hay monopolios? ¿Ha habido monopolios o no existen los monopolios? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay o no hay? ¿Nada? Jóvenes, ¿existen los monopolios? Sí, por supuesto que existen. Monopolios y oligopolios. Les voy a dar dos ejemplos de monopolios y les voy a dar dos ejemplos de cómo se comportan. Y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. ¿Ok? A ver, el primer ejemplo importante de monopolios en el Perú es el que se dio en la década del 90 al 2010, con la telefonía. A partir de la década del 90, el gobierno de Fujimori empezó a vender las empresas privadas porque necesitaba generar ingresos para el país, y entre las empresas que vendió fue la Compañía Peruana de Teléfonos. La Compañía Peruana de Teléfonos la vendió a Telefónica de España
Y dentro de las condiciones de la venta estaba que iba a tener el control total y exclusivo de las comunicaciones en el Perú por 20 años. Por 20 años Telefónica tuvo el control de las comunicaciones en el Perú. No había otro proveedor telefónico en el Perú. En ese sentido, Telefónica ponía y establecía el precio que le daba la gana para las comunicaciones, del 90 al 2010. Pregúntenle a sus padres, en esa época teníamos la famosa tarifa o renta básica, la famosa renta básica. En los recibos de teléfono llegaba una renta básica por el consumo de telefonía de 30 a 40 soles. Pero, ¿por qué te cobraban 30 a 40 soles? Así tú no uses, ni siquiera te llamen o nunca hayas usado el teléfono durante el mes, tenías que pagar 30 o 40 soles. Si usabas el teléfono y te llamaba mucho, a partir de esos 30 o 40 soles ya te cobraban tu consumo. Al final los recibos terminaban siendo bastante caros. En esa época controlaban las llamadas al máximo. Eso era un monopolio en las comunicaciones en el Perú de la empresa privada, una empresa privada llamada Telefónica. ¿Ok? El único proveedor de servicios telefónicos, 33 millones de consumidores tenían que pagar lo que la empresa establecía. ¿Ok? Otro ejemplo de monopolio, pero esta vez de una empresa estatal, es el de Sedapal. Sedapal es la única empresa que provee agua a todos los peruanos, 33 millones de peruanos, y está a cargo del Estado. Si hacen un comparativo entre servicios en los últimos 20 años, ¿qué servicio ha incrementado más sus tarifas, Sedapal o Telefónica? Van a ver que las tarifas de agua se han mantenido prácticamente estables en los últimos 20 años. Han subido en función a la inflación, pero las tarifas de telefonía se han disparado en 100, 200, 300, 500, 1000%. Ese es un ejemplo claro de un monopolio manejado por la empresa privada y un monopolio manejado por el Estado. Otro tipo de monopolio según los productores, según los ofertantes, según los vendedores. El oligopolio. ¿Qué es un oligopolio? Un oligopolio no es otra cosa que una poca cantidad de vendedores y gran cantidad de consumidores. Ya no tenemos un solo vendedor, un solo productor. Ahora tenemos 2, 3, 4 vendedores. 4 empresas que venden un producto y 33 millones de peruanos que consumen ese producto. En el Perú hay oligopolios. ¿Se han dado cuenta si hay oligopolios en el Perú? ¿Qué creen ustedes? ¿Existen o no existen? ¿Hay o no hay? Sí, hay diferentes tipos de oligopolio. Les voy a poner un ejemplo del oligopolio más famoso que tenemos y ustedes saquen sus conclusiones. Después del año 2010, Telefónica ya no era un monopolio en las comunicaciones. Terminó el contrato, no se le renovaron y ingresaron diferentes compañías telefónicas. Telefónica cambió a Movistar, ingresó Claro, ingresó Entel e ingresó Vitel. Un oligopolio porque son 4 empresas que dan el servicio de telefonía, ya no es una, pero hay gran cantidad de consumidores, 33 millones de consumidores. Pocos vendedores, gran cantidad de consumidores. Lamentablemente, todavía, como son pocos, establecen y concertan y establecen el precio que les conviene para las diversas tarifas de telefonía e internet. Tanto es así que gracias a esto tenemos el peor servicio de internet y telefonía de toda la región. Sí, el Perú tiene el peor servicio de telefonía e internet de toda la región. Es lamentable, sí, ¿por qué se da esto? Porque tenemos un oligopolio en las comunicaciones. Las empresas son las que establecen los precios a cobrar a sus consumidores. Entonces, ya vimos los monopolios. Por el lado de la demanda, por el lado de los compradores, también tenemos que ellos pueden influir en los precios y en establecer los precios y establecer qué quieren cobrar. Sí, los compradores también pueden, los demandantes también pueden. Tenemos los monopsonios y los oligopsonios. ¿Qué es un monopsonio?
cuando existe un único comprador y gran cantidad de vendedores. Y un oligopsonio cuando existe varios compradores y gran cantidad de vendedores. Entonces, ¿qué vendría a ser un monopsonio? ¿Hay monopsonios en el Perú? ¿Qué creen ustedes? ¿Existe un único comprador y gran cantidad de vendedores en el Perú? ¿Se puede dar o no? ¿Mm? ¿Se puede dar? ¿Hay monopsonios en el Perú? Sí, hay varios ejemplos de monopsonio. El Estado peruano, por ejemplo, es un monopsonio. En teoría, el Estado peruano sería el único comprador o proveedor de bienes cuando hace una licitación y gran cantidad de empresas que le venderían esos bienes. Este es un ejemplo. Oligopsonio, pocos vendedores y gran cantidad de compradores. La leche en el Perú es oligopsonio, por ejemplo. Gloria tiene la mayoría de participación en el mercado de compra de leche a los productores de leche, y por ahí está la AIBE y hay algunas pocas. En ese sentido, Gloria establece y cobra lo que quiere a los productores de leche. ¿Sabes qué? Yo te voy a pagar por el litro de leche un sol 20. Si quieres me vendes, si no ya tú ves qué haces con la leche. La botas, te la comes, haces quesos. Eso es un oligopsonio. Yo pongo el precio que quiero pagar y si quieres lo aceptas, si no, no tienes más a quién venderlo. Entonces, viendo por los monopolios. Hemos dicho que los monopolios es cuando hay un solo comprador y un solo vendedor y gran cantidad de compradores. Esta situación en teoría es ilegal, pero es tácitamente aceptada porque hay una gran cantidad de monopolios en el mundo. ¿Cuáles son las características? Existe un único vendedor, el productor del servicio es difícil de sustituir, las empresas monopolistas enfrentan a la demanda de mercado. Esto significa que al incrementar el precio de la cantidad demandada, la cantidad demandada disminuye. A ver, hay diferentes tipos de monopolio en el mundo. Tenemos, para empezar, un monopolio legal. ¿Qué sería un monopolio legal? Un monopolio legal es aquel que está aceptado por el Estado, es aquel que la ley establece que debe ser el correcto. Cuando una empresa es la única autorizada para ofrecer un producto de acuerdo con la ley, se da un monopolio legal. Por ejemplo, cuando el Estado licita con una empresa o licita una obra, una gran obra, como puede ser la construcción del tren eléctrico, por ejemplo, van y participan 10 empresas y una es la ganadora. Esta tiene el monopolio para la construcción de esa obra. Tiene el monopolio legal de la obra. También tenemos un monopolio natural, cuando hay una sola empresa que ofrece ese servicio en el mercado. De pronto, yo soy la única que ofrece ese servicio, pero no porque yo quiera, sino porque yo soy la única que tiene la capacidad para producir este bien, o yo soy el único que tiene la tecnología para producir este bien, o yo soy el único que quiere producir este bien. Los demás no les interesa, no les importa o no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces hay un monopolio natural. Ejemplo, por ejemplo, el monopolio de los servicios. Antes de las privatizaciones, la luz, la telefonía y el agua eran monopolio del Estado, naturalmente. ¿Por qué? Porque la inversión para poner y establecer todo el servicio y el cableado eléctrico para los 33 millones de peruanos no era una inversión barata. ¿Y quién asumió esa inversión? ¿Quién asumió el costo de hacer todo eso? El Estado. Entonces, como el Estado fue el único que invirtió, tenía el monopolio de la luz, la telefonía y el agua. Los monopolios de coalición. Y estos vienen bastante dentro de las preguntas del examen que vemos ahí. ¿Qué son los monopolios de coalición? A ver. Los monopolios de coalición se dividen en cártel, trust, holding y multinacionales. A ver. ¿Por qué es importante tener en claro esto? Porque también viene seguido dentro de las alternativas de respuesta cuando hacen referencia a un tema de monopolio. Cártel, trust, holding, etcétera, vienen y son muy parecidos y muchas veces suelen confundirse.
A ver. ¿Qué es el cártel? Cuando hablamos del cártel estamos hablando de una asociación de empresas de la misma rama de la industria en la que cada una conserva su autonomía administrativa y fijan precios y niveles de producción. A ver. De pronto, un cártel nos indica que son empresas que se juntan de la misma rama en la industria que producen lo mismo y lo que buscan es controlar precio y producción. En el cártel lo que se busca es controlar el precio y la producción de un producto. Pero la característica principal del cártel es que las empresas que se juntan para hacer esto no pierden autonomías, mantienen su independencia. Una de las características principales del cártel es que generalmente se juntan para hacer actividades ilegales. ¿Ok? Las empresas de la misma rama de la industria se juntan, ¿para qué? Para controlar precio y producción. Vamos a ponernos de acuerdo en el precio y la producción de este bien. Y cada uno va a mantener su autonomía y va a manejar sus propias ganancias. ¿Ok? Ese es un cártel. El ejemplo clásico de cártel que se da en el mundo es, por ejemplo, los cárteles de la droga. ¿Por qué? Porque se juntan para controlar los precios y la producción de droga que va a ingresar a Estados Unidos, pero cada uno mantiene su autonomía, su independencia. ¿Ok? Cártel. Otro es el TRAS. Otro monopolio de coalición es el TRAS. ¿Qué es el TRAS? Cuando hablamos de TRAS, estamos hablando de una situación en la que una empresa tiene el control de otras compañías del mismo sector a través de la compra mayoritaria de sus acciones. Generalmente ocurre en el ámbito industrial con el objetivo de controlar los precios y la producción en el mercado. A ver, ¿qué ocurre con un TRAS? Se juntan empresas del mismo rubro, todas las empresas del mismo rubro se juntan, ¿para qué? Para controlar también precio y producción. Pero la diferencia con el cártel es que aquí sí se pierde la autonomía. Cada uno no mantiene su autonomía, sino todas pasan a ser una sola. ¿Por qué? Porque una de las empresas toma el control de las demás. ¿Ok? El ejemplo más claro que tuvimos de TRAS en el Perú, por ejemplo, fue el que se dio en la época del año 2000 con la cerveza. En el Perú se dio el famoso TRAS de las cervezas. Al año 2000 teníamos en el Perú varias compañías productoras de cerveza. En el Perú la cerveza tenía diferentes características. Por ejemplo, en el Perú teníamos 3 compañías importantes de cerveza. Bacchus y Johnston, que producía cristal, era un producto diferente. Compañía Nacional de Cerveza, que producía Pilsen, era otro producto diferente, se vendía a un precio diferente. Y Cervesur, que vendía Cusqueña, que era otro producto diferente. 3 empresas, 3 tipos de cerveza, 3 productos diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurrió? De pronto, como se abrió el mercado, ya no éramos una economía cerrada en la época del 90-2000, muchas empresas extranjeras de cerveza amenazaron ingresar al país para competir con las empresas nacionales. Lo que hizo que estas 3 empresas se juntaran para controlar la producción y el precio del mercado de la cerveza. Se formó el TRAS de la cerveza, donde Bacchus y Johnston tomó el control de las 3 empresas, Cervesur y Compañía Nacional de Cerveza, y pasó a ser una sola empresa. Se formó el TRAS de la cerveza y de esta manera pudieron competir con las empresas internacionales que ingresaban al Perú para quitarles mercado. En esa época, por ejemplo, ingresó al mercado peruano la famosa cerveza Brahma. Revisen en internet, googleen, si no se acuerdan. Ingresó con fuerza en el mercado, pero no pudo competir con el mercado nacional de cerveza. Tanto es así que salió del mercado. Y es por ello que el mercado todavía nacional de cerveza es muy fuerte. En Perú se consumen mayoritariamente cervezas nacionales. Y el holding. ¿Qué vendría a ser un holding? El holding es una sociedad, una empresa que controla las actividades de otras compañías a través de la adquisición de todo o parte del accionariado para controlar sus capitales. Generalmente aparece por iniciativa del capital bancario
que invierte en empresas de distintos sectores para controlar e incrementar sus ganancias. ¿Qué quiere decir esto? En un holding, en la figura del holding, se juntan diferentes empresas, pero no del mismo rubro. Yo no junto empresas del mismo rubro esta vez, junto empresas de diferente giro. ¿Para qué? ¿Para controlar precio y producción? No, no me interesa controlar precio y producción. Lo que yo quiero es participar de las ganancias y utilidades de esas empresas. Es por eso que junto a las empresas más exitosas que tengan mayores ganancias y utilidades para poder participar de ellas. Entonces, en un holding se juntan las empresas más importantes de los diferentes giros para participar de sus utilidades. Ejemplos de holding en el Perú, por ejemplo, tenemos ahí el grupo Intercorp. El grupo Intercorp, ¿qué es lo que junta? Los bancos como Interbank, Plaza Bea, Cineplanet, Inca Pharma, Oesle, Promar, etcétera, etcétera, etcétera. Empresas de diferente giro no se dedican a lo mismo. Intercorp no busca controlar precio y producción, no le interesa, sigue cobrando lo que quieras, mantén tu autonomía, sigue manteniéndote independiente, porque de esta manera vas a obtener mayores ganancias. Y si obtienes mayores ganancias, yo obtengo parte de esas utilidades. Eso es lo que busca un holding. ¿Ok? ¿Tenemos claro ya la diferencia entre cártel, trust y holding? ¿Queda claro, chicos? Porque ténganlo presente porque viene seguido dentro de las preguntas del examen. Como alternativa, esto va a venir sí o sí. Y si no lo tienen claro, se van a confundir. ¿Qué vendría a ser una multinacional? Básicamente, empresas que tienen presencia en diferentes partes del mundo. Una multinacional son empresas que tienen presencia en diferentes partes del mundo y se dedican a la producción de bienes y servicios porque poseen participación en casi todo el mundo. Ejemplos de multinacionales, transnacionales, ¿cuáles podrían ser? Ahí tienen varias. Por ejemplo, una multinacional famosa que no está ahí es Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola es un ejemplo claro de multinacional. Tiene presencia en diferentes partes del mundo. Y es un mismo producto. Por ejemplo, ustedes toman una Coca-Cola en Perú y es lo mismo que tomarse una Coca-Cola en Estados Unidos, tomarse una Coca-Cola en Rusia, en China o en Asia. Tienen presencia en diferentes partes del mundo y es el mismo producto, bien o servicio. ¿Cuáles son las características? Básicamente, que invierten bastante en investigación científica. Hay un gran interés por descubrir nuevas técnicas de producción que logre abaratar los procesos y los costos para la producción del producto que venden. El perfeccionamiento del proceso productivo es otra característica. Lo que buscan es perfeccionar los procesos de producción. De esta manera abaratan costos. La compra de todas las patentes y la competencia para que no les hagan competencia a nivel mundial. Y la captación de profesionales y técnicos calificados. De pronto, en cada parte del mundo donde tienen participación, tratan de contratar a los mejores profesionales y técnicos de cada país para mantener el liderazgo. Y una característica importante es que aquí estas empresas invierten fuerte en publicidad. La publicidad es una de las herramientas importantes que tienen estas empresas porque gracias a ello pueden mantener la expectativa de los consumidores. ¿Ok? Jóvenes,
Jóvenes, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, profesor. Disculpen. A ver, vamos a continuar. Estamos en los finales. Ok. Esas son las diferencias básicamente dentro de los monopolios de coalición. Cártel, trust, holding y multinacionales. Es importante que tengan claro estas diferencias porque vienen bastante dentro de las alternativas de respuesta. Así que son bastante similares y puede generar confusión. Cártel, trust, ambos buscan controlar el precio y producción de una misma industria. La diferencia es que uno mantiene autonomía y otro la pierde. Y el holding básicamente es juntar empresas de diferentes rubros, no de la misma empresa, del mismo giro, sino de diferentes giros, y no le interesa controlar precio ni producción, sino participación en el mercado. Básicamente las multinacionales son empresas que tienen participación en diferentes países del mundo y ofrecen un producto de manera similar, homogénea en todos los lugares. El otro punto importante es el oligopolio. Ya hemos conversado sobre el oligopolio, pocos ofertantes y muchos compradores. Gracias a ello tenemos un producto homogéneo y diferenciado. Hay diferentes barreras de entrada y salida y hay una interdependencia entre los ofertantes. El oligopolio es una forma de monopolio. Ya no tengo un solo proveedor de algo, sino tengo pocos proveedores, 3 o 4. Pero igual estos proveedores pueden hacer una concertación de precios, concertar y establecer el precio a cobrar. Es lo que ocurre con telefonía, por ejemplo. Seguimos teniendo una telefonía bastante deficiente y cara para la región. Es una de las más caras que existe. Otro ejemplo de oligopolio son las AFPs, por ejemplo. Tenemos pocas AFPs, Habitat, Integra, Prima y Profuturo, y gran cantidad de clientes, dependientes pensionistas que necesitan quien maneje sus fondos de pensiones. Lamentablemente este tema de las AFPs es un tema bastante cuestionable, que no funcionaba en otros países del mundo, pero lamentablemente en el Perú todavía no se dan las normas necesarias para suspenderlas. El tercero, competencia monopolística. ¿Qué es una competencia monopolística? Cuando hablamos de competencia monopolística, estamos hablando de un modelo bastante interesante que tiene rasgos de competencia perfecta y rasgos de monopolio. En este caso, cada empresa produce un bien que los compradores consideran diferente al de otros vendedores. Sin embargo, como son muchos los vendedores, existe competencia entre ellos. Acá hay una situación bastante particular en el tema de la competencia monopolística. Este modelo tiene rasgos de monopolio y tiene rasgos de competencia perfecta. Bastante interesante esta mezcla. ¿Cómo va a tener rasgos de competencia perfecta y monopolio? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué? Porque existe un gran número de vendedores y un gran número de compradores. Hay gran acceso para que cualquiera pueda ingresar a este mercado y cualquiera pueda consumir en este mercado. Otra diferencia es que en este mercado los productos son diferenciados. Son bastante similares, pero tienen diferencias muy marcadas. Entonces yo puedo escoger. Y hay muy pocas barreras de entrada. Cualquiera puede ingresar a participar y cualquiera puede salirse en cualquier momento. ¿Ok? Y una característica importante es que en el largo plazo los beneficios empiezan a decaer y esto hace que automáticamente la entrada de nuevos participantes decline y caiga, desaparezca. De pronto los nuevos participantes ya no quieren ingresar a este mercado. ¿Cuál podría ser un ejemplo clásico de competencia monopolística en el país? ¿En el país hay algún ejemplo clásico de competencia monopolística? ¿Cuál creen ustedes? ¿Hay algún mercado dominado por la competencia monopolística? ¿Hay un producto, servicio que pueda generar una competencia monopolística? ¿Cuál sería? ¿Se han dado cuenta ustedes de alguno que tenga estas características? ¿Cuál me podrían decir?
Más que pollos a la brasa, a ver, el mercado que se comporta como competencia monopolística en el Perú es el mercado de las comidas, el mercado gastronómico en el Perú, por ejemplo. Gracias al boom gastronómico que tiene el país, tenemos un mercado de competencia monopolística en el Perú, muy diferente a otros lugares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las comidas en el Perú tienen rasgos de competencia perfecta y monopolio. ¿En qué sentido? En el Perú, cada comida importante tiene su gran cantidad de locales, gran cantidad de vendedores. Por ejemplo, pollo a la brasa es uno, chifa es uno, anticuchos es uno, cevicherías es uno, pizza es uno, hamburguesa es uno, por ejemplo. Todos los productos, todos esos mercados se venden productos similares, es comida, pero cada uno tiene sus diferencias, son cierta diferenciación. Para ingresar, aperturar uno de estos locales de este negocio no hay barreras de entrada, nadie te impide abrir una pollería, una cevichería, una pizzería, una hamburguesería, etcétera, etcétera. Es más, hay gran cantidad de participantes en este mercado, ¿se han dado cuenta? De pronto a ustedes se les antoja comer algo en la noche y tienen gran variedad de opciones para elegir. No hay ningún tipo de restricción para que vayan a ninguno de estos lugares a comer, salvo el toque de queda, obviamente, pero eso no pertenece al tema de mercado. Y si yo quiero, yo soy un gran cocinero, cocino un muy buen ceviche, puedo abrir una cevichería y ingreso a participar en este mercado. ¿Ok? Este es un ejemplo clásico de competencia monopolística, por ejemplo. Cualquiera puede ingresar al mercado a vender, cualquiera puede ingresar a consumir. El producto es muy parecido, pero tiene sus diferencias. El chifa es diferente al pollo de la brasa, el pollo de la brasa es diferente al ceviche, el ceviche es diferente al anticucho, etcétera, etcétera. Un ejemplo clásico de competencia monopolística que se da en el tema de las comidas en el Perú, por ejemplo. ¿Ok? Aquí tenemos un cuadrito que les va a ayudar a establecer una sinopsis sobre los puntos que hemos visto ahora. Competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Cuando hablamos de competencia perfecta, estamos hablando de que hay una influencia en los precios, sí. ¿Quién establece la influencia en los precios en la competencia perfecta? Ninguno. ¿Por qué? Porque el mercado, con el libre juego de la oferta y la demanda, establece los precios. En el caso del monopolio, sí, hay mucha influencia en los precios. Los productores establecen los precios. En el caso del oligopolio, cuando más cooperación hay entre las empresas, las mismas empresas productoras se ponen de acuerdo y establecen los precios. En el caso de la telefonía actualmente en el Perú. Y en el caso de la competencia monopolística, no hay una influencia en los precios, hay muy poca. Básicamente es una competencia perfecta, porque a mayor cantidad de proveedores y vendedores de un producto, hay mayor diferenciación de precios. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el mercado de la comida en el Perú. Hay pollerías muy caras y hay pollerías muy baratas, por ejemplo. Hay pollerías que te venden el pollo carísimo, 50, 60, 70, 80 soles, 100 soles, y hay pollerías que te venden un pollo bastante barato, económico, 30 soles, 35 soles, 40 soles. Ya depende cada uno dónde consumir el producto. Número de empresas participantes, hay muchas en la competencia perfecta, en el monopolio solo hay una, en el oligopolio hay pocas y en la competencia monopolística muchas. Homogeneidad del precio, homogeneidad del producto, en la competencia perfecta los bienes son bastante similares, en el monopolio hay solo un bien, en el oligopolio son homogéneos o diferenciados y en la competencia monopolística hay cierta diferenciación entre los productos. Barreras de entrada, no hay en la competencia perfecta, en el monopolio sí hay barreras de entrada muy complicadas, muy altas. En el oligopolio sí hay ciertas barreras de entrada, los costos, por ejemplo, y en la competencia monopolística no las hay. La información en la competencia perfecta es perfecta, en el monopolio más que imperfecta, es perfecta e imperfecta, y en las demás son imperfectas.
No hay mucha información para todos. Una característica final de la competencia monopolística es que conforme hayan gran cantidad de participantes en el mercado, los beneficios van a ir reduciéndose. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las comidas. Cuando hay una gran cantidad de pollerías o discotecas en una zona, ya los beneficios se van diluyendo. Cada vez hay menos beneficios para los que ingresen a ese mercado y con el tiempo se van retirando del mercado, porque es mucha inversión para tan pocos beneficios. ¿Ok? Este cuadro, ténganlo en cuenta, es bastante importante porque les va a ayudar a manejar los temas que hemos estado viendo el día de hoy. Les dejo aquí las claves de los ejercicios, jóvenes. Esas son las claves de los ejercicios, presten atención. Estas son las claves para que puedan desarrollar las preguntas que tienen en el material. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que no les haya quedado claro para aclarárselos antes de despedirnos? Hasta aquí la sesión de hoy. ¿Alguna duda, algo que no les haya quedado claro, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Seguro? Ok. Les dejo las claves de los ejercicios, joven. Tomen en nota. Gracias por la atención prestada. Ahí tienen la clase grabada. Cualquier cosa, nos estamos viendo la siguiente semana. Tengan un gran fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente sesión. Nos vemos, jóvenes. Gracias. Rápidamente, la 5 no es la A porque obviamente es la D. Si una persona entre 14 y 18 años está buscando, quiere y está con intenciones de trabajar, pertenece a la PA, población económicamente activa. Basta que ustedes deseen trabajar y estén buscando trabajo, perteneces a la PA. Ok, jóvenes, nos vemos. Cuídense. Gracias por la atención prestada. Nos vemos, chicos.